abrazo, un saludo y de verdad espero que estén muy bien junto a sus familias. Vamos a comenzar esta clase entendiendo que estamos trabajando con las estrategias de resolución para las preguntas, ¿cierto?, de la prueba de transición de lenguaje y comunicación. Y específicamente vamos a trabajar en esta cápsula la competencia número 3, que según el temario del DEMRE está asociada a evaluar, reflexionar, o bien la pueden encontrar como evaluar información del texto. Bien, ¿qué pretendemos en esta clase? Posteriormente que veamos esta clase, esta cápsula, van a leer distintos tipos de texto y van a practicar obviamente las habilidades que hemos ido viendo durante las clases anteriores y por supuesto ejercitar habilidades lectoras que están dentro de la prueba de transición de lenguaje y comunicación de este año. Quiero recordarles que ante cualquier problema, duda o consulta pueden escribirme al correo que está ahí y que quien les habla es la persona que está a cargo de contestar los correos enviados, ¿ya? No se preocupen si tienen que enviarme más de un correo porque para eso estamos, ¿ya? Y quiero recordarles que el desarrollo de las guías de autoaprendizaje bien las pueden imprimir, archivarlas en una carpeta o bien guardarlas digitalmente y responder estas guías en tu cuaderno, obviamente ordenando debidamente el número de la guía, la fecha y el número de la respuesta para que no tenga problemas, ¿ya? Entonces, antes de comenzar, les sugiero que en la medida de sus posibilidades se ubiquen en un lugar lo más silencioso que puedan, lo más cómodo que puedan, que tengan su cuaderno o su guía a mano antes de comenzar y que si bien por algún motivo tienen que interrumpir este video, lo pueden pausar y retomarlo las veces que sean necesario. No se frustren si tienen que volver a buscar una indicación. Les puse aquí una frase de Rocky, gran películas de Rocky, los que la han visto. Dice, nadie te golpeará tan fuerte como lo hará la vida. Y no importa lo fuerte que puedas golpear, importa lo fuerte que pueda golpearte y seguir avanzando. Todo lo que puedas resistir y seguir luchando. Eso es lo que hacen los ganadores. Bien, estamos en una situación bien compleja y sin duda la vida nos está golpeando, nos está alejando de las personas que amamos, que queremos, pero les aseguro que todos estos golpes nos van a hacer mucho más fuertes. Así que ánimo chiquillos, este año está avanzando y estamos aquí dispuestos para ayudarlos en lo que necesiten para conseguir todas las metas. Así que sigan avanzando y sigan luchando porque ustedes son unos ganadores. Bien, entonces, este cuadro ya lo hemos venido trabajando en las clases anteriores y quiero decirle que estamos acá. Estamos en la competencia número 3 que tiene que ver con preguntas de evaluar, reflexionar o evaluar información del texto. Estamos entonces en las estrategias de interpretar, transformar y evaluar. Interpretar como determinar el sentido o finalidad del texto. Transformar, convertir de un código a otro. Y evaluar, coemitir juicios derivados del texto. A ver, aquí lo importante en el caso de interpretar, cuando me dicen determinar el sentido o la finalidad que tiene el texto, es para qué se me está comunicando o qué es lo que se me quiere comunicar en este texto. En el caso de transformar, tiene que ver con un tipo de preguntas en la cual vamos a tener un enunciado y se me pide cambiarlo a otro modo. De ahí lo vamos a ver. Y en el caso de evaluar, cuando uno hace una evaluación, sin duda que hace un juicio o una opinión de acuerdo a algo que me están pidiendo que evalúe. Entonces, vamos a trabajar en la competencia 3 y yo les agrego acá interpretar e inferir globalmente para que sigamos trabajando el tema de la inferencia. Tenemos entonces inferir globalmente, interpretar, transformar y evaluar. ¿Sí? Vamos a darle una vuelta más a la inferencia porque sé que es algo que cuesta entenderlo. Entonces, en el caso de interpretar, tiene que ver con determinar la función o finalidad de una idea, de un elemento textual, ¿ya? De un aspecto que está relacionado con el contexto del estímulo o del texto que procede el problema. Quiero que se fijen acá en el ejemplo de la pregunta. Dice, se puede afirmar que el propósito fundamental del fragmento leído es, ¿ya? Acá, fíjense, propósito fundamental del fragmento.
Todas las preguntas que tienen que ver con un propósito o finalidad están relacionados con la habilidad de interpretación. Y si se fijan, la alternativa dice referirse en forma figurada e imaginativa a la complejidad de la psicología, mostrar los principales componentes de la estructura del psiquismo humano, enumerar ciertos métodos para contener las alteraciones mentales, describir los tipos de motivaciones que guían la actividad mental de las personas, presentar el rasgo de personalidad humana más peligroso y dañino, la mentalidad depredadora. Todas me dicen más o menos cuál finalidad tiene ese fragmento que yo leí. O me refiero a algo, o muestro, o enumero, o describo, o presento rasgos. ¿Ya? Entonces, todas las preguntas que estén asociadas a un propósito o finalidad de un fragmento o bien del texto están relacionadas con la capacidad de interpretar. ¿Sí? Esta es una habilidad que solamente se muestra con este tipo de preguntas, por lo tanto, las van a identificar muy inmediatamente. Vamos con inferir globalmente. Nosotros trabajamos el tema de la inferencia en la clase anterior y decíamos que teníamos que deducir, que teníamos que revisar las pistas y eso me llevaba a una deducción, a una conclusión. Ahora yo les puse acá qué es inferir globalmente. Tengo que concluir, tengo que evidentemente ver las pistas antes, poder concluir, derivar información implícita desde la información explícita contenida en el texto o estímulo, a partir de la totalidad del texto, o sea, considerando tanto sus divisiones textuales en párrafos, estrofas u otras, como el contenido semántico de las mismas. Fíjense lo que dice. Derivar información implícita desde la información explícita, o sea, de lo que está textual en el texto, que aparecerá en cada párrafo, yo voy a determinar las pistas y voy a poder sacar una conclusión global de lo que me quiere, obviamente, indicar el texto. Veamos acá. Ejemplos de preguntas. A partir del fragmento, ¿se puede inferir que Agatha Christie es una escritora? Entonces, aquí en esta pregunta de inferencia global, me están preguntando por el fragmento. Seguramente ese fragmento es el texto total. Por eso tiene que ver con una capacidad de inferir globalmente. Tenemos otro ejemplo. De lo que expresa el hablante lírico, se concluye que la poesía, fíjense acá, de lo que expresa el hablante lírico, se concluye que la poesía, lo que expresa el hablante lírico es algo explícito, que me va a ayudar a sacar una conclusión que tiene que ver con se concluye de la poesía o se concluye que la poesía, a partir de todo lo que yo pude sacar, las pistas que pude sacar de lo que dice el hablante lírico, ¿qué puedo concluir yo de la poesía? Otro ejemplo de pregunta. Podemos deducir que Patronio era un consejero que, seguramente en el texto me van a dar varios rasgos de Patronio. Y yo voy a tener que esa información que es explícita, ¿cierto? Esa información que está ahí, la voy a tener que llevar a una deducción. Todas las características de Patronio me van a llevar a una deducción, por lo tanto tiene que ver con una inferencia. Otra. A partir de las preguntas formuladas por el entrevistador, se puede constatar que fíjense, a partir de las preguntas formuladas por el entrevistador, se puede contrastar que es exactamente lo mismo que las anteriores. Perdón. De acuerdo con los versos transcritos en el tercer párrafo para Baudelaire, el poeta es lo mismo. Me voy al tercer párrafo, saco la información explícita y desde ahí hago la deducción. La otra dice, de la lectura del texto anterior se infiere que el carácter fantástico de la poesía está determinado por la manifestación de lo mismo. Entonces, esa está un poco más compleja de entenderla, pero dice, de la lectura del texto anterior, es decir, todo el texto,
Se infiere que el carácter fantástico de la poesía, sin duda el texto me tiene que estar hablando de eso, está determinado por la manifestación de... Todos estos son ejemplos de preguntas que tienen que ver con inferencias globales. Ahora bien, ¿qué nos sirve para poder resolver de mejor forma estas preguntas de inferencia global? Si se fijan, aquí dice, lo primero que tengo que hacer es sintetizar el fragmento e interpretar la intención comunicativa. ¿Ya? ¿Qué me arroja esto? Primero, identificar el tema y la intención que nos dan un contexto y delimitan las posibilidades de inferencias válidas. O sea, si yo delimito el tema, ¿cierto? Me limita también la cantidad de posibilidades que yo pueda encontrar, obviamente, en las respuestas. Segundo paso, tengo que reflexionar de lo leído y para reflexionar de lo leído tengo que hacer tres cosas. Activar un contexto suficientemente pertinente para una interpretación coherente, es decir, para que la interpretación no se aleje ni del tema ni de la intención comunicativa. Es decir, tengo que tener una interpretación que sea coherente al tema que ya identifiqué, para no alejarme, ¿cierto?, de el tema a 100% ni tampoco contestar algo que yo creo que es, sino que identifico el contexto para poder darle una buena interpretación. Después dice, ten en cuenta las pistas o señales verbales o no verbales que ofrece el enunciador. Por ejemplo, puntuación, signos de exclamación, tipografía, el tono del texto, marcadores discursivos, registro, etc. Súper importante esto, sobre todo en los tipos de texto argumentativo donde aparecen las comillas, donde hay una posición clara de los autores, ¿cierto? Hay que tomarlas en cuenta. Da lo mismo el tipo de texto, ustedes se tienen que fijar en todos los textos, ¿cierto? En las pistas ya sean verbales o no verbales, ¿ya? Y por último, para que ustedes puedan reflexionar sobre lo leído, tienen que considerar la información procedente del contexto y del conocimiento del mundo. Todos los textos, ¿cierto?, que escriben los autores dan a conocer cómo ellos ven el mundo, ¿sí? Ya sean narrativos, líricos, dramáticos, argumentativos, etc. Dan a conocer cómo lo ven. Entonces, sintetizar el fragmento, ¿cierto? E interpretar la intención comunicativa, es decir, identificar el tema y el contexto en el que está. Después tengo que reflexionar sobre lo leído, eso quiere decir que activo un conocimiento, que tengo que tener en cuenta las pistas, cómo está escrito el texto y por último, obviamente, considerar la información del contexto o cómo ve el mundo el autor. Y por último, lo que tengo que hacer es evaluar las alternativas. ¿Cuál es la alternativa? Presenta una inferencia válida según toda la información que yo puedo extraer del texto. Si hay algo que no les cuadra, evidentemente esa alternativa no va a estar correcta, porque la inferencia tiene que ser absolutamente válida según la información que está en el texto. Es decir, si usted marca una alternativa en donde hay una información que no está presente en el texto, usted no puede dar como deducción esa inferencia. Esto que yo les estoy mostrando acá es un proceso mental y estamos tratando, ¿cierto?, de hacer este proceso de metacognición, de saber qué es lo que pasa en su cabeza cuando usted resuelve una pregunta de inferencia global. Vamos con transformar. Transformar dice que consiste en convertir palabras, frases, oraciones, enunciados o segmentos del texto o del estímulo o situación comunicativa o la totalidad del contenido semántico de un tanto a nivel morfológico, sintáctico y semántico, del lenguaje habitual al lenguaje poético o viceversa. O bien, reformular expresiones de un código a otro o transformar expresiones del plano denotativo al plano connotativo o viceversa según la información que proporciona el texto. Cuando nosotros hablamos de transformar, tiene que ver con darle otra mirada, o sea, yo voy a cambiar algo. Entonces, me dicen, puedo convertir palabras, frases, oraciones, enunciados, segmentos del texto, o sea, va de menor a mayor, palabras, frases, oraciones, enunciados, segmentos, ¿cierto? O bien, la totalidad de todo el texto, yo la puedo transformar en otro tipo de texto. Veamos, por ejemplo, a lo mejor yo puedo tener un texto que me va a estar dando una información. Si yo les pidiera
que en un texto expositivo lo traspasaran, esa información que está en ese texto expositivo, a una propaganda, ustedes estarían transformando el texto y lo estarían cambiando de código, ¿cierto? Algunos ejemplos de planteamiento de este tipo de pregunta, ¿cuáles son? Por ejemplo, ¿cuál de los siguientes titulares de noticia traduce adecuadamente el hecho central del relato? Fíjense, les ponen un relato y les piden que lo cambien a una noticia que pueda contener toda la noticia que ustedes ya leyeron. O sea, perdón, todo el relato que ustedes ya leyeron. Entonces, ese relato deben transformarlo a una noticia. No cambia el contenido, cambia la forma del texto, ¿cierto? De uno de relato a una noticia. Pues dice, seleccione el enunciado que representa adecuadamente el sentido de lo que dice Idilio Montaño mientras atiende a la parturienta. Fíjense, el enunciado que representa adecuadamente el sentido de lo que dice este personaje mientras atiende a la parturienta. O sea, ¿cuál de los enunciados que va a aparecer ahí representa más a cabalidad lo que pretende o el sentido que pretende darle este personaje a sus palabras mientras está atendiendo a una parturienta? Siguiente ejemplo. El consejo dado por Patronio al conde Lucanor se puede resumir en el refrán. Típicas preguntas de transformar. Es decir, tenemos un personaje, ¿cierto? Que es Patronio, que él está en el consejo dado por Patronio al conde Lucanor, que lo estaremos leyendo quizás en un texto que es narrativo, donde se me esté dando un relato, pero yo ese relato lo podría resumir en un refrán. Es decir, este texto narrativo, ¿cierto? O lo que se me está contando en este texto mayor, cómo yo lo transformo a un refrán. Las preguntas de transformar son en menor cantidad, no aparecen tanto por lo general en las pruebas, ¿ya? Ni en las pruebas, ni en la PSU, ni en esta prueba de transición, porque evidentemente son preguntas que tienen un grado o una habilidad connotativa, ¿cierto? Mayor, una metacognición mayor. Entonces, ¿qué proceso mental tenemos que hacer nosotros para la transformación? Primero, tener seguro la lectura del segmento, como siempre, interpretar bien el sentido, plantear la expresión de nuestra palabra y evaluar las alternativas. En la lectura del segmento yo tengo que identificar evidentemente el tema central al que me están pidiendo transformar. ¿Cuál es el tema que me van a pedir transformar a otro tipo de formato de texto? Puede ser refrán, puede ser una noticia, etc. Después, plantear la expresión con nuestras palabras. Esto es súper importante. Emplea sinónimos para las palabras abstractas. Transforma el lenguaje connotativo en denotativo o viceversa, procurando mantener el sentido interpretado. Más simple. Lo que tenemos que hacer acá es, de esta expresión que me están pidiendo transformar, tienen que emplearlo a un lenguaje más simple para ustedes, cosa que la transformación les salga mucho más rápida y más simple, ¿ya? Y por último, tienen que evaluar las alternativas considerando, ¿cierto?, que esté presente la expresión que tenga el mismo sentido del texto que te están pidiendo cambiar. Vamos con las preguntas de evaluar. Aquí en las preguntas de evaluar me están pidiendo que yo emita un juicio valorativo respecto a un contenido, ¿ya? Por lo tanto, entonces, lo que busca es valorizar críticamente los distintos recursos textuales, ¿ya? Cuando a mí me piden evaluar algo, me están pidiendo dar una visión, me están pidiendo dar un juicio, una opinión valorativa respecto a algo, ¿ya? Fíjense lo que dice acá. Se trata de valorizar críticamente los distintos recursos textuales, discursivos o comunicativos utilizados por el emisor para la consecución del propósito comunicativo o discurso del texto, su pertinencia temática, la adecuación lingüística en los niveles de habla o registro, como en el conjunto concurrente de los elementos discursivos y textuales que conforman el texto o estímulo. Veamos entonces. Tienen que tener, lo que se busca acá,
Por eso es muy complicada y por eso está, digamos, en la cúspide de las competencias. Primero, emitir un juicio valórico en relación a la forma que está escrito el texto, al contenido que tiene el texto, a la forma discursiva que tiene, a la pertinencia temática del texto, etc. ¿Ya? Eso la hace una habilidad muy compleja. Por eso también es poco preguntada. Si de 60 preguntas les van a aparecer no 50 de evaluación porque es una habilidad compleja, pero sí van a aparecer una buena cantidad para que se pueda evaluar si el estudiante de verdad puede llegar a esa habilidad. ¿Ya? Veamos entonces algunas formas usuales de plantear preguntas que miden esta habilidad. ¿Cuál de las siguientes opciones presenta el concepto valórico predominante en el fragmento leído? Fíjense, presenta el concepto valórico predominante en el fragmento leído. Es decir, yo tengo que poder identificar en el texto cuál es el valor que me quiere transmitir, ¿cierto?, la persona que lo escribió, el emisor del texto. Entonces, no son preguntas las cuales yo pueda sacar textualmente, sino que tengo que llegar a un proceso en donde paso por análisis, comprensión, interpretación e inferencia para que yo después de todo ese proceso pueda evaluar. Entonces, ¿cuál de las opciones presenta un concepto valórico? Ustedes deberían buscar inmediatamente dentro de ese texto el concepto valórico, de qué me quiere hablar, de qué valores me está hablando el emisor del texto y cuál es el que predomina, porque a lo mejor toca dos, pero hay uno que predomina más por sobre otro. Otro ejemplo de pregunta. El aviso anterior se basa en la argumentación persuasiva porque seguramente me van a poner un texto argumentativo y me van a decir por qué es persuasivo, qué busca al ser persuasivo, y tenemos que ser capaces de identificar qué es lo que busca ese emisor de ese texto argumentativo y por qué nos quiere persuadir. Se dan cuenta que tiene que ver con una pregunta que es de un nivel, de una habilidad cognitiva muy superior, ¿ya? Veamos otro ejemplo. El fragmento leído se puede clasificar como un relato de, fíjense, tengo el fragmento y lo puedo clasificar como un relato de. Entonces me están pidiendo conocimiento. ¿Será un relato de terror? ¿Será un relato de fantasía? Pero a lo mejor también dentro de las alternativas se va a meter en lo que es propiamente tal el relato. Entonces ustedes tienen que tener claridad de qué es lo que quiere decir el emisor de ese relato para poder contestarla. Son preguntas que son de años anteriores, pero que tienen estabilidad. Dice la siguiente. En el fragmento anterior, ¿qué prejuicio cultural, ojo ahí, subyace a la consideración de la mujer? O sea, tengo que tener súper claro que es un prejuicio cultural, ¿ya? Y además, en relación a la concepción, ¿cierto? A la consideración que se tiene de la mujer. Por lo tanto, hay el autor, ¿cierto? El emisor de ese texto está teniendo un juicio en relación a un tema que tiene que ver con prejuicios culturales en relación a la mujer. Entonces, muy importante que sean capaces de poder determinar, ¿cierto?, estos juicios o valores que van a estar insertos en el texto. Los textos en general igual siempre tienden a emitir algún valor, ya sea narrativo, ya sea dramático, ya sea argumentativo, siempre tienden a tener un valor, a dejarnos algo para que nosotros lo pensemos, pero ese valor no aparece en negrita textual, sino que a lo largo de la lectura del texto nosotros nos vamos a poder llegar a un final y decir, esta es la condición valórica que me está entregando el emisor. ¿Cuál es el proceso mental que se hace? Obviamente una lectura reflexiva del segmento, comprender, porque aquí tienen que hacer todo, comprender, analizar, interpretar, inferir, sintetizar y obviamente identificar el tono y el propósito, o sea, tienen que pasar por todas las habilidades en la lectura del texto. Valorar críticamente lo leído, entonces, evaluar los recursos discursivos, por ejemplo, el registro de habla que utiliza, el lenguaje figurado, si es connotativo, el punto de vista, si es irónico, el tono, etc. Eso nos va a ayudar muchísimo para poder identificar la evaluación que hace el emisor del texto.
Después dice, evaluar la pertinencia de los juicios presentes en las alternativas. Cada una de las alternativas presenta un punto de vista sobre algún aspecto del texto, según lo planteado por el texto y la valoración personal del mismo. Evalúa los juicios de las alternativas. Si en las alternativas aparecen juicios que no son pertinentes con lo que ustedes leyeron en el texto, son alternativas que no son válidas. Y por último, igual que siempre, evaluar las alternativas que tienen en el texto. Ese es más o menos el proceso mental que hacemos en nuestra cabeza. En resumen, siempre verificar las respuestas que marcan, hacer conciencia de la habilidad que están solicitando en cada pregunta para poder responder de mejor forma. Las estrategias de comprensión lectora deben ser ejercitadas para mejorar. Mientras mayor conciencia tengan de la pregunta, ¿qué habilidad me están preguntando?, mayor va a ser el éxito que van a tener. Por eso, aprovechen estos videos, aprovechen las guías, hagan sus ejercicios con las guías, vayan viendo las clases y se van a dar cuenta que van a ir haciendo mucho más conciencia de la habilidad que se les está preguntando y qué proceso mental tienen que hacer para poder responder estas preguntas de comprensión lectora. Tu trabajo en la guía 8. Una vez que hayas terminado la visualización de este video, debes realizar los ejercicios de comprensión lectora que contemplan las habilidades vistas. Obviamente en esta guía, en esta cantidad de preguntas que tienen que resolver, hay habilidades anteriores. Por eso es muy importante que vayan trabajando con las guías que establecen las competencias que estamos trabajando. La 1, la 2 y la 3. ¿Qué les sugiero igual que siempre? Usar destacador para la lectura, escribir un resumen de párrafos y debería ser la retroalimentación de la guía 8, perdona, y me equivoqué, de la guía 6, se la subía en la página del colegio con posterioridad. Ya, al igual que siempre, cualquiera de ustedes que tenga alguna consulta o duda, me escriben sin problemas al correo que aparece ahí, ¿ya? Hay muchos que, por ejemplo, me dicen, profe, usted me puede ayudar en cómo puedo mejorar, no sé, mi capacidad de síntesis o de localización, y ahí yo les voy dando algunos tips, etcétera. Si necesitan, profe, ¿sabe qué? Pucha, en la próxima clase podría volver a quizás a mencionar esto o dar un ejemplo en particular, porque es muy importante sus retroalimentaciones en el correo para que uno pueda ir mejorando y pueda saber qué es lo que más necesita, ¿ya? Así que súper importante que me puedan escribir y las veces que sea necesario. Aquí estamos para responderles. Y por último, quería agradecer obviamente la disposición y la motivación que tienen para aprender. Son 3 ejercicios los que tienen que realizar que están en la guía número 8 y posteriormente vamos a mandar la retroalimentación para que vayamos viendo, ejercitando las habilidades lectoras. Posteriormente vamos a trabajar con vocabulario, ¿ya? Vamos a ir viendo la parte teórica de vocabulario y vamos a ir avanzando entre comprensión lectora y vocabulario. Recuerden que el ítem de conectores y plan de reacción está eliminado en esta prueba de transición, ¿ya? Chiquillos, que estén muy bien, cuídense y de verdad, muchas gracias por la motivación que están teniendo. Es súper importante para nosotros que ustedes estén motivados porque también nos da mucha fuerza. El hecho de que ustedes trabajen a nosotros nos alienta día a día y nos motiva. Así que un abrazo, un beso gigante y que estén muy, muy bien.